Ya. Muy bien. Ahora sí. Muy buenos chicos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a la primera ayudantía de gratuita, ¿no? En este caso, abierta. La primera clase gratuita, la primera ayudantía que doy en el semestre. Primero, para los que no me conocen, Gabriel Salas, ingeniería en telemática, o sea, ingeniería, estoy estudiando ingeniería en telemática, no soy ingeniero todavía. Eh, Alguno habrá revisado las ayudantías de mi canal, los que no, los invito a hacerlo, porque ahí encontrarán grabaciones de los semestres anteriores. En los semestres anteriores, al menos virtual, di todo el año pasado, di virtual, y pues está todo el contenido. No di de manera semanal así seguido todo, pero sí hay más de 7 ayudantías al menos unas 5 o 7 ayudantías por semestre. Entonces tienen una playlist completa del PAU 1 2024, pueden revisarla y para que vayan comparando, haciendo ejercicios, viendo teoría. Ahí les explico la teoría un poco, no tan precisa como lo doy en mi curso de acompañamiento, pero trato de brindarles toda la información que pueda hasta donde me da el tiempo con ustedes, ¿no? Entonces eso. Nada, vamos a hacer hoy revisión de ejercicios y conforme vamos necesitando, vamos viendo un poquito la teoría, pues, ¿no? No creo que alcancemos a revisar toda la teoría así como me gustaría, así poco a poco, yendo paso a paso, pero iremos revisando, pues, ¿no? Listo. Ahora, conforme se vayan uniendo, también los puedo ir agregando, no tengo problema con eso. Y algo que me olvidé fue abrir la pizarra y estoy pendiente. Ya, esto va a ser acá, gratuitas. Entonces, ahí entiendo. Ok, denme un segundito, conecto la tableta y ahí, listo. Entonces, hasta eso. He preparado cuatro ejercicios, no sé si alcanzamos a ver todos, pero, y bueno, dos que me han solicitado ustedes para ir revisando. Entonces, bueno, uno, si es de los que he dado así como que para mi curso de acompañamiento, porque lo creo bastante bueno, para que vayan preparándose, vayan practicando, ya que mezcla todo. Entonces, nada, eso. Ahora sí. Una vez indicado, voy a empezar a compartir pantalla. Solo déjenme terminar de conectar la tableta y ya con eso ya estamos. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir por el chat, lo tengo aquí a la mano, o pueden habilitar su micrófono. Si en algún momento quieren que pare a explicar algo, pueden decirlo. No tengo ningún problema con que me pausen lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, listo. Ahora sí, voy compartiendo pantalla. Ahí está. Ok, se ve, ¿no? Ya. Muy bien. Mm. Entonces, ayudantía 1, pago 1 2025. Ya he dicho. Ok, entonces, los primeros ejercicios son de operadores, todo lo que es introducción a Python, ¿no verdad? Entonces, para recordar un poco, pues, ¿no? Nosotros sabemos en la parte de operadores, ¿no verdad? Introducción a Python, intro a Python, tenemos operadores y los operadores se dividen en este caso, los aritméticos, los relacionales y lógicos, ¿no? Los aritméticos, pues todos los que son operadores matemáticos de suma, resta, multiplicación, división, división entera, módulo y potenciación, ¿no verdad? Recuerden que los operadores aritméticos siempre van a devolver un número, ya sea entero o booleano, dependiendo cómo estén operando, pues, ¿no? Los relacionales son todos los que nos ayudan a comparar, validar, y ahora que estamos viendo condicionales, a realizar condiciones, ¿no? Verificar condiciones. Entonces, los relacionales son todos aquellos que nos permiten comparar, por ejemplo, si un dato es igual a otro, es distinto, si dos números son o sea, si entre un número y otro, uno es mayor igual o menor igual que el otro, ¿no verdad? Entonces, y los lógicos son los que, bueno, pues en la parte de lógica del pre, la mayoría habrá visto, que es los que son conjunción, disyunción y negación. O, dicho acá, básicamente los que son y o y negación, no. Entonces, aquí los vamos a representar como and, or y not, ¿no verdad? O puertas lógicas, como quieran decir. Entonces, nada, tenemos operadores con los que podemos trabajar, ¿no verdad? Ahorita en este primer ejercicio vamos a utilizar parte de operadores, parte de entrada y salida de datos y en el ejercicio 2 también, pues, ¿no? Súper rápido, entrada y salida de datos, ya saben que entrada, input,
¿no es verdad? Input siempre, siempre, siempre devuelve un string. Siempre va a devolver un string. Y para la salida tenemos print. Y a print, tanto a print como a las cadenas, le podemos dar formato de salida o formato a la cadena en sí, ¿no es verdad? Entonces, al menos a mí me van a ver utilizar uno que es con una F al inicio, que es lo yo le conozco, o bueno, yo lo aprendí como interpolación de cadena. Y nada, eso en cuanto a introducción, súper breve, súper rápido, creación de variables, ya sabemos, ¿no? Muy bien, nos dice, ejercicio uno, crea un programa que solicite el peso en kilogramos, cierto, si alguien no ve y quiere que haga un poquito más grande la pantalla, me avisan, por si acaso. O sea, que le haga zoom, así, o me avisan. Crea un programa que solicite el peso en kilogramos y la altura en metros al usuario y, calculando su índice de masa corporal, muestre por pantalla el valor y si tiene un IMC normal por debajo o por arriba del promedio. Aquí no le puse el valor y si está, bueno, eso ya lo pondremos nosotros ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese ejercicio? Ideas. ¿Alguien sabe cómo se calcula eso? Me olvidé de tipearlo, vamos a poner. Sí, me olvidé de tipearlo. Ok, vamos a tipearlo súper rapidito. Ahí, vamos a subir para acá. Y vamos a poner nota. De hecho, acá, nota. Para calcular el IMC, se debe dividir el peso para la altura al cuadrado. Sí, ahí está. Muy bien, por si acaso. Ok. Mm. Ideas, muchachos. IMC, perfecto. Peso dividido por altura al cuadrado. Y ya nos da la fórmula de Dylan cómo debemos hacerlo. Perfecto. Ahora, mi recomendación es que se guíen antes de empezar a poner datos o líneas de código. Primero, vean el ejemplo de consola. Siempre con el ejemplo de consola, ustedes ya tienen una idea de cómo debe ser su programa. ¿Ok? En este caso nos dice, ingrese su peso, ingrese su altura. Eso es lo primero que va a salir en la consola, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer primero en nuestro programa? No, al inicio no tenemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ir haciendo? Pedirle al usuario que ingrese los datos que solicita. Perfecto. Y como vemos, son dos solicitudes distintas, ¿no? Serían dos inputs, ¿no? Entonces, peso ingresado o peso ingresado. Input, ingreso de peso. ¿Ya? Perfecto. Ingreso de peso. Ahora, aquí mismo podríamos convertir el dato a lo que nos está pidiendo, pero tenemos esto de acá, espacio, kilogramos, espacio, metro. Así que vamos a tener que hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Antes de. Y ahora sí, la altura ingresada, input, ingrese su altura. ¿Ok? Entonces, antes de hacer el cálculo, verificamos y vamos a ver que está todo correcto. Pero todavía no hemos convertido nada. ¿Por qué? Si se dan cuenta, tenemos esto de aquí. Si yo intento convertir todo lo ingresado a flotante, ¿qué creen que podría pasar? Mira, solo el primero lo vamos a convertir. Y si yo ingreso, no sé, 1.25 kilogramos, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque tenemos una parte alfabética que no nos permite transformar el dato a flotante, que es el espacio kilogramo, ¿no verdad? El espacio kg. Entonces, antes de hacer esta conversión directa, en este ejercicio en particular, debemos hacer algo, ¿no verdad? En otros ejercicios, normalmente nos ingresan solo el dato numérico y se convierte directamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, seccionar lo que nos interesa. Entonces, el peso en sí va a ser ¿qué cosa? Lo ingresado, pero debemos hacer algo, ¿no verdad? ¿Qué deberíamos hacer, muchachos? Vamos, muchachos. Escucho, leo ideas. Vamos viéndolo en la parte gráfica, ustedes. Déjame abrir acá. Ok, muy bien. Ya, ahí está. Entonces, en el ejercicio uno a mí me ingresan, por ejemplo, 70.5 kilogramos. Y esto
esto siempre va a ser un string, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para convertirlo a un dato numérico, el string siempre debe tener únicamente caracteres numéricos y, por ejemplo, si es un flotante, debe tener únicamente un punto para la parte decimal o fraccionaria, ¿no? ¿Verdad? Y pues podría tener un guión al inicio que indicaría que se va a hacer un número negativo, pues no. Entonces, pero esto de acá nos está estorbando. ¿Qué deberíamos hacer? Antes de convertir a flotante, debemos sacar solo el pedazo que nos interesa, 70.5. Entonces, para sacar este pedazo, yo debería hacer algo llamado indexación o slicing. En este caso, slicing. El slicing. Deja borrar esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es el slicing? Básicamente, partir la cadena y tomar el pedazo que necesito o el pedazo que me interesa. ¿No verdad? Entonces, ¿qué pedazo me interesa a mí? A mí me interesa solamente el pedazo numérico. Pero ¿cómo le indico a la PC o cómo la PC sabe identificar cuál es ese pedazo numérico? ¿Alguien que lo haya visto? ¿Ya? Que ya lo, que diga, ya sé cuál es la respuesta, ya sé qué hacer antes de darla. Yo sé que a lo mucho, la mayoría puede estar acostumbrado a directamente poner float input o int input, pero en algunos casos tendremos que ver este tipo de casos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Entonces, mucho cuidado. No se vayan a confiar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sacar ese pedazo. ¿Y cómo yo identifico qué es lo que necesito? Bueno, pues veo que, más bien, la parte contraria, veo que lo que no necesito inicia con, ¿qué cosa? Un espacio, ¿no verdad? Inicia con un espacio. Y tengo dos opciones. Hacer slicing, solo la cadena, o indexación slicing, indexación. Me disculparás el chino que se ve feísimo, pero voy a escribir en imprenta nomás. En escrito. Ya. Ya, sí, correcto. Peso indexado en, pero no necesariamente va a ser un número en específico, porque a lo mejor el usuario ingresa y tenemos un 0, 1, 2, 3 y este es 4, perfecto. Entonces yo quiero de 0 a 3, entonces pondría de 0 a 4 o desde el inicio a 4. Pero ¿qué pasa si el usuario ingresa a un peso, no sé, de 120 kilos, punto 23? Ahora ya no termina en 4, con el índice 3, ¿no? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no puedo particularizar un ejercicio. Eso es lo que nosotros como programadores, o bueno, ustedes que están aprendiendo, deberán aprender. Ningún caso se particulariza, al menos aquí en la materia, no debería ser así. Tratamos de que nuestro código funcione para todos los casos posibles, para en este caso todos los ingresos posibles. Entonces, acá lo que podemos hacer es, bueno, partir y cortar desde el espacio, cortar desde el espacio, o en otras palabras, tomar hacia hasta el espacio. Y acá podríamos hacer partir en una lista y tomar el primer dato. Tomar el primer dato. ¿Cómo se ve eso? Vamos a explicarlo súper rápido. Yo tengo el peso, ¿no verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la forma uno, lo que acabo de explicar, solo cadena, ¿qué es lo que voy a hacer? Peso ingresado, indexado en, ¿no verdad? Desde el inicio, pero ¿hasta dónde? Yo quiero hasta donde comienza el espacio, ¿no? Si yo quiero, en este caso, por ejemplo acá, el espacio tiene índice 4, entonces debería tomar desde el inicio hasta la posición del espacio. ¿Por qué? En la indexación, recuerden que siempre vamos a poner un índice mayor al que necesitamos, ¿no verdad? En este caso, poniendo el espacio, no, el índice del espacio no se va a incluir. En este caso, por ejemplo, yo encuentro que el índice es 4, si indexo de 0 a 4, ¿qué índices voy a tomar en cuenta? Voy a tomar en cuenta 0, 1, 2 y 3. El 4 no se va a tomar en cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero el espacio no siempre va a tener la misma posición. Aquí tiene índice 4, acá tendrá un índice 6, ¿no verdad? Entonces, eso va a depender. Entonces, ¿qué hago? El índice del espacio, lo busco. Peso ingresado, punto index, el espacio. Index me devuelve el índice o la posición donde se encuentra ese carácter que estoy buscando.
Y ahora sí, desde el inicio hasta el índice del espacio. Vamos a mostrar por pantalla para que vean. Vamos a poner 70.3 kilogramos. Y acá cualquier cosa. Y me da 70.3. ¿Ok? Me da ahora sí el 70.3 que yo necesito. Entonces, ¿y qué pasa si vuelvo a ejecutar y pongo un peso mayor? No sé, 1, 2, 3, 4, 5.45 kilogramos. Mira que me toma todo porque no estoy particularizando que sean solamente dos dígitos enteros y uno decimal, sino que para cualquier caso, toda la parte del peso va a terminar cuando comience el espacio y kilogramos. Y ya. Y a esto sí le puedo aplicar yo flotante. A esto sí, porque ya es únicamente la parte numérica, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya estaría. Y no se me va a caer en mi programa. Solamente si el usuario no ingresa espacio, kilogramos, pues ahí sí se va a caer, ¿no? ¿Verdad? Cuando no ingresa el espacio, porque index busca y si no encuentra se cae, ¿no? Podrían utilizar find, pero les recomiendo que se acostumbren a index porque en listas no podemos usar find, ¿no? Y ya, listo. No se cae el programa, todo se ejecuta correctamente. La forma 2 es hacerlo con listas, que es lo que acabo de explicar. Parto y digo, ¿sabes qué? El peso, y bueno, vamos a decir L datos por ahora, y va a ser peso ingresado, punto split, y ¿qué lo separa? ¿Qué lo separa de la parte numérica con kilogramos? El espacio. Entonces, split por defecto ya separa por el espacio, pero si no se acuerdan de eso, pongan el carácter que lo separa, ¿no? Split recibe el carácter por el que va a particionar la cadena, por defecto lo hace por el espacio, pero si no recuerdan que lo hace por defecto por el espacio, no está de más ponerlo, no se va a caer el programa por eso. ¿Ya? Y vamos a mostrar el de datos, para que se entienda qué es lo que estaba tratando de explicar. Mira, vamos a ingresar lo mismo, 70.5 kilogramos. Y está, 70.5 y el otro elemento es kilogramos. ¿Qué elemento me interesa a mí? A mí me interesa el primer elemento, ¿no? Ya hemos visto listas. Así que voy a sacar el peso, que va a ser la lista de datos, indexado en. Para tomar este elemento debo indexar la posición del elemento que necesito. En este caso, como es el primero, en programación siempre empezamos a contar en cero. Así que el primer índice es de índice cero. Y a esto de aquí sí le podemos aplicar float, para convertirlo en flotante. Mira, perdón, si imprimo peso, me va a dar el mismo resultado que antes. 0.5 pesos kilogramos y me da 70.5. ¿Preguntas con esto que acabo de explicar? Todo claro, chicos. ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Algo que quieran que repita? Las dos formas dan lo mismo, por si acaso, si se dieron cuenta. Y haría lo mismo para la altura, ¿no verdad? También se podría usar remove para quitar las unidades. Eh, pero remove elimina el elemento. Y podrías hacerlo, pero te quedaría una lista de un único elemento que sería la del peso, ¿no? El elemento, o sea, la parte numérica del peso. Y tendrías que extraerlo igualmente para trabajar con él. Así que podrías, pero tendrías que hacer más pasos. O sea, de que se puede, pero queda un poquito más largo. Y tendrías que poner lista.remove, kilogramos, y luego para la altura lo mismo, pues, ¿no? Entonces acá, quedémonos con esta forma. Si no hay más preguntas. No hay más preguntas, ¿verdad? Sin miedo, chicos. No tengan miedo. Este espacio es suyo. Bueno, supongo que no. Muy bien. Entonces, hagamos lo mismo, quedémonos con esta forma. Lo mismo aplicaría para la altura, ¿no? Tendríamos que aplicar lo mismo para la altura, pero quedémonos con esta forma para la altura. El de datos 2 va a ser altura ingresada, punto split, lo mismo el espacio, y ahora sacamos la altura. Asimismo, float, ¿no verdad? Y el de datos 2 indexado en cero, ¿no verdad? Y listo, ya tenemos peso y altura. Print peso, coma, altura. Ah, caramba. Ahí está. Ok.
Vamos a poner lo mismo, 70.5 kilogramos y 1.65 metros. Ahí está, 70.5 y 1,65. Ahora, me dice a mí que necesito calcular el índice de masa corporal, mostrarlo como está en el ejemplo de consola y luego verificar si se encuentra en un valor normal, por arriba o por debajo. ¿No, verdad? Entonces, no puse cuáles son los parámetros, no. Eh, además, para los valores normales del IMC son desde 18.5, si no me equivoco, hasta vamos a ponerle 24, porque no me acuerdo. 4.0. Pero no me acuerdo el valor exacto. Vamos a ponerle 24. 4.3 ya. No me acuerdo el valor exacto. Vamos a verlo ahí. Entonces, los valores normales estarían en este rango, ¿no, verdad? Y si está por debajo, pues sería un valor más bajo de lo normal. Y si está por arriba, pues un valor más alto de lo normal. Entonces, ya tenemos los dos valores. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? Ya nos dieron la fórmula, que es el peso que acabamos de sacar, no el peso ingresado, ya el que obtuvimos como valor numérico, porque vamos a hacer una operación aritmética, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una operación aritmética, se debe hacer entre números. Y la altura, en este caso, pero la altura tiene que estar al cuadrado, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos ponerlo entre paréntesis para no perder esto, no perder como que ¿cómo se llama? La jerarquía de las operaciones, pero no pasa nada. O sea, esto se va a resolver primero y luego la división. Entonces, si quieren lo ponen entre paréntesis, si no, no es necesario. Y la altura al cuadrado, ¿no, verdad? ¿Cómo ponemos al cuadrado? La potenciación se expresa con dos asteriscos, ya saben, ¿no? Listo. Entonces, ya tendríamos el IMC. ¿Qué nos faltaría? Verificar si se encuentra entre valores normales. ¿Cómo verificaríamos eso, muchachos? Aquí lo que voy a mostrar por pantalla va a depender de los valores que tome el IMC, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué debería aplicar aquí? Podría ser un if. Sí, justamente, porque voy a imprimir, por ejemplo, yo qué sé, esto es como lo de, digamos, creo que no puse ese, ¿no? Ya. Digamos que quiero hacer un programa que lance una moneda y muestre si es cara o cruz. Dependiendo de lo que haya salido, va a mostrar una cosa u otra, ¿no? Lo mismo acá. Si esto está en rangos normales, va a mostrar que está en rangos normales. Si está en rangos bajos, va a mostrar que está en rangos bajos. Entonces, mi programa va a fluctuar dependiendo de si se cumple un caso u otro. Eso es lo que nosotros reconocemos como estructuras de control condicionales. ¿La verdad? Vamos a hacer que nuestro programa se moldee y haga ciertas instrucciones según se cumpla un caso u otro. ¿La verdad? Entonces, ¿cómo ponemos o cómo condicionamos nuestro programa para hacer todos estos procesos? Estructura de bueno, sintaxis de la estructura de control condicionales. Palabra reservada if, una condición, ¿no, verdad? Vamos a poner esto acá. Condicionales. Estructura if, condición, dos puntos, y se abre una indentación o una tabulación, es un tab o cuatro espacios, y el bloque de instrucciones, ¿no, verdad? Si quiero evaluar otra condición aquí mismo, es decir, que se cumpla un caso u otro caso, la palabra reservada, el if, otra condición, dos puntos, y asimismo el bloque de instrucciones para el if. Y así puedo aplicar varios el if, los que yo necesite. Al final, puede que haya un caso contrario, ¿no, verdad? Entonces, ese caso contrario se coloca como else, nada más, dos puntos, y asimismo el bloque de instrucciones. Siempre va a estar identado todo lo que yo necesite o tabulado todo lo que yo necesite para ese bloquecito. ¿Ok? Entonces, en este caso, obviamente, como nos mencionan, vamos a tener que mostrar por pantalla una cosa u otra, dependiendo de lo que se cumpla. Entonces, para rangos normales, el IMC debe ser, ¿qué cosa? Debe estar entre estos valores. Eso quiere decir que debe ser desde 18.5, es decir, 18.5 para arriba, pero no se puede pasar de este valor, es decir, menor o igual a 24.3. ¿Cómo colocamos eso?
Esto suele pasar, suelen confundirse en, profe, ¿cómo es? ¿Mayor igual así? ¿O el igual va antes? No sé. Mi respuesta para esto es, escríbelo como lo escuchas. Mayor o igual. Menor o igual. Siempre se escribe así, ¿ok? Escríbelo como lo escuchas. Y así no te vas a olvidar de cuál es el orden de ambos. Y listo. If IMC, si el índice de masa corporal es mayor o igual, ¿no verdad? A 18,5, perdón, uy, no se escribe el mayor. Ahí está, mayor o igual a 18,5, pero también debe cumplirse que tiene que ser menor. Vamos a poner and word, vamos a ver. Y el IMC, ya vamos a ver cuál de los dos es, ¿no? El IMC tiene que ser menor o igual a 24,3. En ese caso, mostramos por pantalla, eh, se encuentra en un valor normal. Y acá arriba vamos a poner su índice tal, ¿no? Print su IMC es de IMC. Y vamos a ponerle dos decimales. Esto es lo de menos, por si acaso. Solo estoy mostrando por pantalla. Y ahora, ¿cómo unimos estas condiciones? And or, muchachos. También se vale decirme, profe, no entendí qué pasó ahí. Y yo con gusto les respondo. Estoy Ahí se aceptando. usaría ya el elif. Sí, sí, para lo que es valores por debajo y por arriba. Pero aquí en esta primera condición tenemos que unir que sea mayor o igual a 18,5 y tenemos que unir con que el IMC sea menor o igual a 24,3. Esto es el valor normal. Pero ¿con qué operador lógico lo unimos? AND u OR. Por ahí me dicen AND. ¿Quién dice And. OR? AND. ¿Por qué? Justifique su respuesta. O sea, trataríamos de decir como que fuera ese, o sea, un rango ya de 18,5 a 24,3. Se podría decir así, Perfecto. ¿no? Sí, lo pueden explicar así. Otra forma de verlo es justamente como nos dices. Es un rango. Los rangos siempre van, o bueno, si ustedes se lo quieren memorizar así, los rangos siempre van a unirse con int, en este caso. O bueno, depende del ejercicio, pero si es el mismo número, normalmente, en la mayoría de casos, lo unimos con int. Con int. ¿Por qué? Porque debe cumplirse que se encuentre en este intervalo, es decir, que se encuentre un intervalo normalmente cerrado, ¿no? Que sea mayor a un número, pero también que sea menor a otro. Y pues en la parte de lógica sabemos que la palabra pero o y, ¿no verdad? Es la conjunción, ¿no verdad? Entonces, eh, otra forma que se me ocurre, ya se me olvidó hasta lo que les iba a mencionar, para saber cuándo es and or. Ah, ya, cuándo es and or. Si yo necesito que todas las condiciones se cumplan a la vez, ya sean 2 3 4 5 n con condiciones, aquí no trabajamos muchas, normalmente 2 máximo 3 como mucho una cuarta, pero ya si es que el programa no está bien optimizado. Entonces, en este caso, tenemos dos condiciones unidas y quiero que ambas se cumplan a la vez, ¿no? Quiero que esto sea mayor y a la vez sea menor que este número, ¿no? Entonces, como quiero que ambas se cumplan a la vez, por eso utilizo AND. Si solo me interesa que una de ellas se cumpla, pues entonces OR. O sea, una o más, pues, ¿no? Entonces, eso. Y si quieren, pues pueden hacer una tablita de verdad y ver, pues, ¿no? Pero no es tan... Eso es más que nada con la práctica les va a salir, pues, ¿no? Muy bien, entonces. Sprintf. Ah, ya, ¿quieren que explique esto? ¿Quieren que explique por qué lo imprimí de esta forma? Me avisa, muchacho. Todos los demás. Igual me parece que lo explicaba en las grabaciones del PA1. Pero bueno, lo explico súper rápido. Esto es lo que les expliqué de la interpolación de cadenas, como yo lo conozco. Que es básicamente, dentro del print, yo voy a mostrar una cadena. Y en esa cadena voy a escribir todo lo que quiera mostrar por pantalla. Es decir, voy a poner todo lo que necesita mi ejemplo de ejecución. Y las variables que quiera mostrar, las variables que quiera mostrar van a estar dentro de llaves. Así, dentro de llaves. Así, tal cual. Pero para esto debo poner la F al inicio. Esto, al menos como yo lo conozco. Sí, sí, tal cual. Ajá. Muy bien, Jocelyn, perfecto.
Pero vamos por paso. Primero, lo que hago es darle formato a la cadena. Esta F es como para decirle al programa, oye, ¿sabes qué? Esto va a tener formato, flaco. Ya. Entonces, ¿qué formato va a tener? Pues todo lo que esté escrito y entre llaves se va a colocar lo que sea, en este caso, que almacene la variable, ¿no? Vamos a ponernos, por ejemplo, 70.5 espacio kilogramos y 1.65 metros. Ahí está. Y mira, me muestra lo que se guardó en la variable IMC, pero tiene muchos decimales por esta división, ¿no verdad? Entonces, en ese caso, yo puedo decirle a mi programa cuántos decimales quiero mostrar. ¿Cómo? Si quieren aprendérselo, pueden hacerlo de memoria porque normalmente es la única que van a utilizar en muchos casos. Es 2 puntos, punto 2F. ¿Qué es lo que hace esto? Para mí, el español que yo le manejo es, flaco, de esta variable, muéstrame dos decimales. ¿Y por qué el punto? Pues porque a partir de aquí se va a indicar cuántos dígitos de la parte decimal se va a mostrar. Y la F porque es la parte fraccionaria, es un flotante. Esto también lo pueden ver si ustedes vieron al inicio, en formato de salida, habrán visto el especificador de porcentaje. Ahí también incluían algo así. Entonces, pero yo me manejo más con esto. Para mí es mucho más rápido. ¿Sí quedó claro? Para Cristian me parece, ¿no? Le doy formato. Y esto acá es solo para mostrar dos decimales. Si quieren pueden aprender a hacer porque, por ejemplo, me sirve para mostrar los centavos de un valor numérico de dólares, ¿no verdad? Dólares, punto, y los 2 centavos. Puede ser para porcentajes, ¿no verdad? Porcentaje, punto, los dos decimales. Y así en muchos casos. Normalmente solo trabajamos con dos decimales, pero hay ejercicios, va a depender. Hay ejercicios donde puede que esto nos sirva para otras cosas también, ¿no? Pero bueno, entonces ya, mira, y si yo ejecuto, ya no me va a mostrar la misma cantidad de decimales que antes, sino que me va a mostrar solamente dos. ¿Ya? Clic con redondeo y ya está. Listo. Y me dice, no me muestra que se encuentra un valor normal, ¿no verdad? No me muestra porque significa que o está en un valor muy bajo o muy alto. En este caso, pues al ojo politécnico vemos que está más alto de lo normal. Entonces eso debemos controlarlo. Ahora sí, retomando. Por ahora solo verificamos la condición de que se encuentre entre valores normales. Me faltaría mostrar cuando se encuentre entre valores bajos y valores altos. Entonces, ¿qué hago? Eso es otra condición que debo controlar aquí mismo. Entonces, ¿qué palabra utilizo? Sentencia el if, ¿no verdad? El if y aplico mi nueva condición. El IMC, primero vamos con los valores bajos. Eso quiere decir que el IMC debe estar por debajo de 18.5. En ese caso, print se encuentra en un valor muy bajo, por debajo de lo normal. ¿Ya? Y el otro caso sería que el IMC esté por arriba de los valores normales, es decir, mayor a 24.3. Profe, ¿por qué aquí le puso mayor y acá le puso menor igual? Puede surgir la duda. Ya vimos que en este caso el intervalo me dice desde y hasta. En ese caso siempre se va a incluir ese mismo valor, tanto en la parte mínima como en la parte máxima. Es decir, cuando a mí me dicen desde, significa desde ese número en adelante. Es decir, desde ahí para arriba. Por eso el mayor igual. Y acá en hasta significa de todos los valores menores, incluido ese valor, ¿no? En este caso, menor o igual. Y acá, pues, el caso contrario a eso, ¿no? Digámoslo, bueno, sí, el contrario de esto sería menor, ¿no? ¿Verdad? Y el contrario de menor o igual sería mayor. ¿Listo? Y acá, por arriba. Ok, vamos a ejecutar. 20.5 kilogramos, 1.25 metros. Mi IMC es de 25.90, se encuentra un valor por arriba de lo normal. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, 60 kilogramos y 1.70 metros. El IMC es de 20.76, se encuentra un valor normal. Y vamos a poner, por ejemplo, que peso, no sé, 40 kilogramos. Y mido así mismo 1.70. Un valor por debajo de lo normal. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta? Por si acaso la grabación se sube, la pueden revisar cuando quieran. El código se los voy a pasar. No se preocupen por eso.
¿Dudas hasta aquí? No hay dudas, perfecto. Ok, vamos con el ejercicio 2. Aunque tenemos una hora, no. Ah, no, todavía falta. Tenemos una hora y 15 minutos. Creo que sí alcanzamos todo. Ya, vamos con el ejercicio 2. Nos dice, solicite el ingreso de dólares a retirar en un cajero automático. Muestre por pantalla la cantidad mínima de billetes que la máquina debe entregar por cada denominación. Y tenemos todos los billetes que puede entregar la máquina. Billetes de 50, de 20, de 10, de 5 y de 1. Nos dice, ingrese el monto a retirar y nos dice, se expulsarán tantos billetes, ¿no verdad? Un billete de 50, uno de 20, cero de 10, porque aquí 50 y 20 ya suman los 70, entonces ya no hay billetes de 10. Un billete de 5, me sobrarían $2, entonces dos billetes de 1. ¿Cómo haríamos eso? ¿Ideas? ¿Propuestas? Estoy pendiente de las solicitudes, he estado aceptando por si acaso durante la clase. Muy bien. ¿Ideas, muchachos? Primero, guiarnos del ejemplo de salida, ¿no? El ejemplo de ejecución nos dice que debemos solicitar ese monto, ¿no? Monto, input, ingrese, monto a retirar. ¿Ya? Y en este caso solo nos ingresa el valor. Bueno, podríamos asumir que únicamente va a ser entero, así que aquí sí podríamos aplicar directamente int, ¿no verdad? Y ahora debemos sacar esos datos. ¿Alguna idea para extraer esos valores? Ahora sí. Analícenlo, analícenlo, chequéenlo. Vamos muchachos, ideas. Bien, vamos a verlo. Para extraer los datos, eh, es que sí puede estar un poquito complicado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? No es tan difícil como parece. En este caso, vemos que primero está tomando el billete de 50 y luego a partir de ahí ver qué otros billetes puede sacar, ¿no verdad? En este caso, después del billete de 50, me quedarían $27, ¿no verdad? Entonces, a partir de ese restante, digamos, extraigo cuántos billetes de 20 tengo que sacar. En este caso se puede sacar uno y me quedarían $7. Entonces no puedo sacar de 10 y ahí tendría que ir viendo. Entonces tendría que empezar normalmente por el billete más grande, porque si empiezo por el billete de $1, pues podría tranquilamente sacar 77 billetes de $1, ¿no verdad? Y cero de los demás. Cada 30 minutos. Sí, sí. Es que, ya pues muchachos, le di el chancecito para que vayan ingresando antes de la clase. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Empezamos por el billete más grande. Cantidad de 50. ¿Cómo obtenemos la cantidad de billetes de 50 que se deben sacar? ¿Alguna idea? División entera del monto para 50. Perfecto. ¿Y por qué división entera? Porque a partir de ahí voy a sacar, obviamente, en este caso, cuántos billetes de 20 enteros voy a poder sacar. Justamente, si yo aplico solo la división, guárdense eso, la división normal siempre, 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 siempre me va a dar un flotante. ¿Ok? Vamos viéndolo. Por si acaso alguien lo tenga con duda. 2 dividido para 4. La división pues, debería ser exacta, 3. Pero si yo ejecuto... Ah, perdón. Sí, no está.
Si yo ejecuto me sale 3.0. Siempre la división normal me va a devolver un flotante, aunque la división sea exacta. Entonces yo no quiero un flotante para después. Lo que necesito es un entero, ¿no verdad? Para ver cuántos billetes, cuántos billetes, cuántos billetes, cuántos billetes. Entonces aplicamos división entera. ¿Y qué es lo que hace la división entera? Una división normal, pero solo me toma la parte entera. Solo la parte que necesito. Entonces, en este caso, monto división entera de 50. Perfecto. Vamos a mostrar. Cantidad de 50. Y pongamos el mismo dato, 77. Me sale 1. Si pongo, por ejemplo, no sé, 205, me salen 4 billetes. Perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo los demás datos? Ah, fácil, profe. Cantidad de 20, cantidad de 10, cantidad de 5, pues lo mismo, pero división entera de 20. Hasta ahí vamos a ver qué tal. Cantidad de 20. Vamos a ver si alguien se da cuenta. Bueno, y este ya. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Algo falta? ¿Todo está correcto? ¿Qué dicen, muchachos? Analícenlo, analícenlo. Perfecto, debería ser el restante de la primera división y así con cada uno, ¿no verdad? Entonces saco mi primer restante. Restante va a ser del monto que saqué, ahora sí, cuánto extraje, ¿no verdad? ¿Y cómo sé cuánto extraje? Tengo que restarle, ¿no verdad? Podrían restarle, podrían utilizar otra cosa. Pueden utilizar el módulo, ¿no verdad? Restarle los billetes que saqué. Si aquí saqué, por ejemplo, 2 billetes, tengo que restarle al monto, no tengo que restarle 2. ¿Qué tengo que restarle? Los $100. ¿Y cómo se ven esos $100? Ah, en ese caso sería la cantidad de billetes que saqué de 50, por ejemplo, si son 2 billetes, 2, pero multiplicado por el valor de ese billete, en este caso por 50. Si saqué 2 billetes, le voy a restar 100. Y ahora sí mi restante va a ser de, en este caso, el monto inicial menos 100, ¿no verdad? Y ahora, a cantidad de 20, ¿a quién debería aplicarle la división? Al restante, ¿verdad? Y ahora sí, otra vez restante va a ser, ¿qué cosa? Bueno, vamos a poner el restante 1. Restante 2. Restante 1 menos, uy, menos, ¿no verdad? Asimismo, cantidad de 20 ahora por los $20. Vamos viendo hasta ahí. Y vamos a mostrar eso. Print, cantidad de 50, restante 1, cantidad de 20 y restante 2. Ok, monto 77. Y me sale un billete de 50, entonces ahora me deberían quedar 27. Y perfecto, ¿por qué? Porque le estoy restando 1 por 50, que es la cantidad en dólares. A ver si 77 menos esos 50, me quedan 27. ¿Por qué no puse directamente menos 50? Porque va a depender de la cantidad de billetes que haya sacado anteriormente, ¿no verdad? Lo mismo acá, un billete de 20 y ahora me quedan $7. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos con el resto? Lo mismo. Ahora vamos a poner, por ejemplo, acá en la cantidad de 20 sería ahora a restante 2. Sacamos restante 3. Podríamos hacerlo con la misma variable restante, pero para que se entienda poco a poco qué es lo que está pasando. Si ustedes quieren hacerlo únicamente con la variable restante, pueden hacerlo por si acaso. Déjenme conectar que se me descarga la máquina. Ya, ahora sí. Ok, entonces restante 2 menos, ¿no verdad? Así mismo, ¿no? Cantidad de 10 por 2. Ya. Y así mismo con cada uno. Restante 4. De hecho, aquí ya ni siquiera sería restante 4, directamente cantidad de 1. ¿Por qué? Al final, cuando reste la cantidad de 1 y me queden, por ejemplo, yo qué sé, en este caso van a quedar $2, ya no voy a hacer 2 división entera
con 1, pues no, ya directamente lo que sobre va a ser la cantidad de unos, ¿no? Entonces restante, ¿qué me falta? Restante 4. Bueno, sí. A ver. Restante 3 menos cantidad de 5 por 5. Vamos a ver hasta ahí. Vamos a imprimir cantidad de 50, cantidad de 20, cantidad de 10, cantidad de 5 y cantidad de 1. 77. Y acá me sale menos 28. Vamos a ver qué pasó aquí. Ya voy a ver eso. Nos dice 1, 1, perfecto. 0, ¿por qué? No podemos aquí sacar billetes de... Ah, es que aquí le puse monto. Eje. Restante 3. Ahí sí, me olvidé de cambiarle. Ahora sí. Me sale 0, ¿por qué? No puedo sacar ya billetes 10. El restante era 7, ¿no? Entonces, no sacó ningún billete de 10. ¿Y qué se le va a restar aquí? 0 por 10, 0. Entonces, queda igual, ¿no? En ese caso particular. Y acá, pues, se saca el de 5, que me da un billete. Me sobran 2. Y por eso ya, en este caso, ya no aplico la división, sino que eso sobrante va a ser directamente la cantidad de unos a mostrar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Y cómo le damos formato al este? Pues, bueno, se expulsará a los billetes. Tantos billetes, ¿no? Cantidad de 50 por el $50. Cantidad de 20 por el billete de 20, etcétera. Mira, si ejecuto así mismo con 77. Uno de 50, uno de 20, etcétera, ¿no? Ustedes van poniendo. ¿Preguntas con este ejercicio? Era un poco para recordar operadores, ¿no? ¿Verdad? Operadores aritméticos. ¿Preguntas, muchachos? Ahora sí ya se viene lo bueno. Listas, random. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, ¿no? Perfecto. Hasta aquí. Sencillo, fácil para toda la familia. Vamos con el ejercicio 3. Si por si acaso alguien no tiene claro estos conceptos todavía y le da penita decir, a lo mejor les doy la opción de que me escriban por interno. Ahorita me digan, profe, no entendí esto. Y yo les respondo aquí en la clase, no tengo problema con eso. Por si acaso alguien quiera decir algo o decir, sabe que no tengo claro esto, pero me da pena decirlo por el chat o escribirlo. Entonces, nada, me pueden escribir por interno, lo voy revisando, pues no. Entonces, muy bien. Si todavía no tienen claro algunos conceptos, les recomiendo que repasen, que vean las ayudantías grabadas, ya les digo, del canal, utilicen el Drive, todo eso está en la descripción del grupo, y con eso ustedes van a poder nivelarse. Y siempre que tengan dudas pueden escribirme, ¿no? Muy bien. Ejercicio 3. Ahora sí. La siguiente lista contiene la información de los estudiantes de una materia y sus calificaciones finales. Y la lista se llama el curso, ¿no? Tenemos Ana y un valor entero, Juan, un valor entero, Pedro, un valor entero, María, un valor entero. ¿No es verdad? Entonces, podríamos decir que tenemos una lista de el nombre y su calificación, nombre y calificación, así con cada uno. Primero viene el nombre de la persona y seguido la calificación, ¿no es verdad? Ok. Dice, cree un programa que, solicitando el nombre del estudiante, verifique si es parte del curso, es decir, forma parte de la lista, y muestre por pantalla cuál es su calificación final. Por último, si el estudiante aprobó o no la materia. Ok, no hay un ejemplo de ejecución, pero es para ver qué tal se las idean ustedes. Aquí podemos trabajar de varias formas. Una de ellas, por eso les pregunté, listas paralelas. Aunque ahora que lo pienso, pues no es tan necesario. Por eso les digo, depende cómo ustedes quieran ver el ejercicio. ¿Alguien de aquí que no haya trabajado
con listas que no sepa lo que es una lista? ¿Todos tienen claro la parte de listas? ¿O explico súper rápido algo de listas? Explica. Ya, vamos a explicar súper rápido las listas. Las listas son un tipo de dato compuesto que almacena elementos. Y estos elementos pueden ser variados. Pueden ser solo strings, solo números, ya sean enteros o flotantes, solo booleanos o una lista mixta, como aquí. Tenemos tanto datos de cadena como, o sea, strings, como datos numéricos, en este caso enteros, ¿no? Y pues, ¿cómo se trabaja con ellas? O bueno, ¿para qué nos sirven? Pues para almacenar, por ejemplo, no sé, una nómina de trabajadores, de estudiantes, de calificaciones, correos, cosas así, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo operamos con ellas? Pues aquí entra el concepto de mutabilidad. Una lista es mutable. Vamos a poner acá en listas. Una lista es mutable. ¿Qué significa mutable? Que yo podría cambiar uno de sus elementos a partir de su índice. Por ejemplo, tengo la lista 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces yo podría decir, oye, si muestro por pantalla la lista de L, pues me va a salir lo mismo, ¿no verdad? Me va a salir 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar uno de sus elementos? Entonces le indico la lista indexado en un índice, el que sea, por ejemplo, el primero, y le doy igual. Eso va a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estaba ahí, cámbiamelo por este nuevo. Le va a dar un nuevo valor en donde estaba ese elemento, ¿no verdad? Entonces, ¿y qué valor? Por ejemplo, el que yo quiera, por ejemplo, 100. Y si vuelvo a mostrar por pantalla la lista de L, van a ver que ya no voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, sino 100, 2, 3, 4, 5. 100, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, una lista es mutable. Yo podría cambiar uno de sus valores. Lo que no pasa con strings. Los strings son inmutables. Los strings son inmutables. Las listas sí son mutables. Es decir, a un string no le puedo aplicar esto. Se va a caer el programa. Si yo le intento aplicar esto a un string, pues me va a dar un error y se cae el programa. ¿Ok? Entonces la lista es mutable. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer operadores como verificar si un elemento se encuentra o no en la lista, ¿no verdad? Al igual que en las cadenas. ¿Alguien se acuerda de qué operador utilizamos ahí? Y pues tenemos funciones propias de listas como agregar elementos con append, con insert, con extend. Tenemos funciones para eliminar como pop, como remove. Y funciones como ordenar con sort, funciones, etcétera, ¿no? Perfecto. Si yo quiero verificar si un elemento se encuentra en una lista o si una subcadena es parte de una cadena, utilizo el operador in. Y si quiero verificar si no se encuentra, el caso contrario, not in. Por si acaso, ¿saben qué? Déjenme abrir el Drive, porque yo sé que, al menos estadísticamente hablando, como diría Joffre, al menos la mitad de aquí no sabrá ni que existía un Drive con ejercicios. Y no solo con ejercicios. De hecho, ¿saben qué? Voy a mostrarlo acá. Ahí está. Ok. Este es el Drive. Si ustedes le dan clic al link del grupo, de la descripción del grupo, tienen esto, ¿no? Aquí hay unas ayudantías con ejercicios, que son ayudantías de cuando yo di de manera presencial en 2023, ¿no verdad? Algunas clases que di presenciales en 2023. Tienen diapositivas con toda la teoría, ¿no verdad? Tienen exámenes anteriores, siempre en época de exámenes preguntan, pasen examen, o bueno, no preguntan, escriben, pasen exámenes de FP, o dónde pueden encontrar exámenes de FP. Aquí tienen exámenes viejos, 2018, 2016, 2017, exámenes desde 2022, que yo mismo he tipeado, me he encargado de tipear, pero de hecho los voy a cambiar porque tienen la marca de agua antigua. Ya no me llamo así. Antes, si alguno de ustedes habrá escuchado programming, pues esas son las clases que yo he dado. Pero pues acabo de cambiar el nombre, pues no, ahora nos llamamos Not My Code y ya, pues no. Pero tienen todos los exámenes los tienen aquí para que puedan ir revisando. Tienen las funciones de listas de string, ¿no verdad? Aquí tienen funciones de strings. Entonces aquí pueden ir guiándose de qué funciones pueden ir aplicando conforme van ejecutando. Y con listas también, como les dije, tienen funciones de agregar, funciones de eliminar, ¿no verdad? Funciones como ordenar, funciones como revertir, como limpiar toda buscar un elemento.
contar cuántas ocurrencias existen de ese elemento. Y pues para NumPy cuando vean NumPy, ¿no? Entonces, solo como que de recordatorio, o sea, tienen el Drive, utilícenlo. Y los textos guías que son los libros, pues, ¿no? Unos libros. Entonces, utilicen el recurso, muchachos. Aprovechen todo lo que se les da. Ahora sí, cerrando ese pequeño disclaimer, que nunca dije que lo abrí, entonces ya sabemos cómo trabajar con listas. Pueden guiarse con ese, pueden abrirlo por ahí ahorita, si necesitamos algunas funciones, ¿no? Pero creo que en este caso tal vez no lo necesitemos. Entonces, ¿cómo abarcamos este ejercicio? Es decir, no, no se preocupen, todo ese material pues se lo ha recopilado con el fin de que ustedes pues practiquen y aprueben. No, no tengo más fin que eso, la verdad. Ayudar a quien lo necesite en ese caso. Y bueno, entonces tenemos la lista y nos piden crear un programa que solicitando el nombre de un estudiante, ya sabemos, ¿no? Ya lo leí antes, ¿no? Verificar que sea parte del curso, es decir, forme parte de la lista, ahí tendremos que verificar, ¿no? Justamente lo que acabamos de decir, y mostrar por pantalla su calificación final y por último si el estudiante aprobó o no la materia. ¿Cómo hacemos eso? Primero, asumimos que tenemos esa lista, es decir, por ejemplo, si ustedes están en su lección, asumen que lo primero que van a tener en su hoja o en su programa va a ser la lista, en caso de que estén haciendo una lección o un examen. Asumen que está eso por ahí. Si quieren, lo ponen ahí como un comentario para que no se olviden. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Nos dice que solicitemos el nombre del estudiante. Entonces, nombre o estudiante, como ustedes le quieran poner, va a ser input, ingrese su nombre. ¿Ya? No tenemos que convertirlo porque sabemos que los nombres son caracteres alfabéticos, así que se quedan como string, ¿verdad? Y ahora sí, antes de revisar su nota, ¿qué debemos hacer? Ver que sea parte del curso, ¿no? ¿Cómo verificamos que el estudiante sea parte del curso? Ahora sí, ya directamente en lenguaje máquina, ¿cómo quedaría la sintaxis? ¿Cómo podría verificar eso, muchachos? Estudiante in el curso, perfecto. Si el estudiante es parte del curso, pues tengo que hacer el proceso de revisar, ¿no? Verificar. Entonces, si el estudiante se encuentra en el curso, es decir, es parte de la lista, in la lista, el curso, entonces hacemos el proceso de sacar la nota y mostrar si aprobó o no. Si no es del curso, pues mostrémosles que no es del curso. Else, print, no es parte del curso. No es parte del curso. Saca sapo. Ya. Entonces, ahora, ustedes pueden ponerlo así, podrían hacerlo en el caso contrario, a lo mejor a alguno le sirve. Me dice, ¿sabe qué, profe? Yo primero verifiqué lo más fácil, que es que no sea del curso, y luego, en el caso contrario, me pongo a hacer todo lo de eso. También podría ser así. Es decir, if estudiante, not in curso, si no es parte del curso, print todo esto, ¿no? El curso, perdón. ¿Ya? Y ahora sí, else, todo lo demás, ¿no verdad? Y ahora sí. Cualquiera de las dos formas es correcta, por si acaso. Tengo entendido por guard clauses, o bueno, ya, todo eso, es que normalmente primero se verifica lo más sencillo y luego se va verificando lo más. Pero bueno, estas son ya cositas que no se ven aquí en la materia. Entonces, como ustedes lo quieren evaluar, por si acaso, las dos formas son correctas. No hay un código perfecto, digamos. Guárdense eso en la cabeza. No hay el código perfecto. Como ustedes vayan aprendiendo sobre la marcha, van a ir aprendiendo la lógica de la programación. Entonces, en ese caso contrario, oye, oye, en ese caso, cuando es parte del curso, ¿qué debemos hacer? Mostrar por pantalla cuál es su calificación y si el estudiante aprobó o no la materia. Entonces, ¿cómo obtengo la calificación? ¿Cómo obtengo la calificación, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Ahora sí, ideas para eso. Los leo, los escucho.
Piénselo, piénselo. Tenemos una lista, ¿no verdad? El estudiante ingresa su nombre y a partir de ahí, ¿cómo obtener la calificación? Buscar el índice del estudiante. Sí, sí, justamente. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, si tengo el nombre y el nombre está en la lista, podría buscarlo para saber dónde se encuentra y sabemos que seguido de él va a estar su calificación. Así que sí, justamente. ¿Cómo hacemos eso? Primero necesitamos el índice, ¿no? Exacto. O posición estudiante, índice, posición estudiante, como ustedes le quieran poner. Exacto. ¿Cómo se aplica? Sintaxis de index. Lista.index el elemento. O cadena.index el carácter. En este caso, lcurso.index el estudiante. Profe, pero index puede dar error si no se encuentra. Recuerden que estamos verificando que se encuentre. Si se encuentra, si el estudiante se encuentra en la lista, voy a buscarlo y a sacar su calificación. Si no se encuentra, no lo busco. Entonces, aquí yo 100% voy a estar seguro de que se va a encontrar en la lista y me va a dar un índice. Recuerden, y ahí lo voy a poner aquí en grande. Recordatorio. Find, bueno, punto find, no se utiliza en listas. Find, find es únicamente para caracteres, para strings, por si acaso. Me va a decir, profe, ¿y si utilizamos find? No, find es solo para strings, ¿ok? Index es para strings y listas. Entonces, aquí solamente podemos utilizar index. Por eso mi recomendación es acostúmbrense a usar index. Y si creen que en algún punto no se puede encontrar un elemento, pues eh, verifiquen esas condiciones. Y ahora sí, tenemos el índice. ¿Qué va a pasar? Index va a buscar, por ejemplo, si el usuario ingresa a Carlos, va a ir pum, encuentra a Carlos aquí. ¿Ok? Entonces, me va a dar el índice, pero de Carlos. Todavía me falta la calificación. ¿Cómo lo hago? Va a ser en este caso el curso indexado en el índice encontrado, pero más 1. Porque si tengo este índice y le sumo 1, obtendré la calificación de Carlos. O en su defecto, podrían haber puesto aquí al índice sumarle 1 y acá ponerle índice directamente. Depende cómo ustedes lo quieran poner. Las dos formas son correctas. Y obtengo la calificación. ¿Me hace falta convertir ese dato? No, porque ya sabemos que aquí está en entero. Y ahora sí, ¿cómo verificamos si aprobó o no? Aquí mismo, dentro, pues la calificación, al menos aquí en Spol, sabemos que pasamos con mínimo 60, ¿no verdad? Entonces, si la calificación es mayor o igual a 60, print, aprobaste. Ah, tenemos que mostrar la calificación, ¿no? Su calificación es de calificación puntos. Y acá, aprobaste. Caso contrario, es decir, si la nota es menor a 60, segunda es todo. Ya, vamos a ingresar así mismo, Carlos. 65 puntos, aprobaste. Vamos uno que tenga menos. Paula, por ejemplo. 14 puntos, segunda es todo. Y si ingreso un nombre que no está, por ejemplo, mi nombre no está justamente, ¿no? No eres parte del curso, saca sapo. Muy bien. Está todo controlado. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Profe, ¿y por qué puso esto aquí? ¿Se puede? Sí, esto se llaman estructuras de control anidadas o estructuras de control condicionales anidadas. Básicamente, if dentro de ifs o de else o de elif. Yo lo hice así, ¿será que está bien? Vamos a ver, vamos a analizar. ¿Podría explicar de nuevo el más uno? Ya. Explico el primero el más uno y luego verifico tu solución, ¿ya? ¿Por qué el más uno? Recuerden que lo que voy a buscar es el nombre del estudiante. Si yo busco, por ejemplo, el estudiante Carlos, que me va a dar el índice de dónde se encuentra Carlos. Veámoslo con uno más cercano. Juan. El usuario ingresa Juan.
Juan tiene el índice 0, 1, 2, ¿no verdad? Pero yo necesito la calificación de Juan, no el elemento Juan. Entonces, ¿dónde está la calificación de Juan? Una posición más adelante. Entonces, si Juan tiene el índice 0, 1, 2, ¿qué índice necesito? El índice 3 para obtener la calificación. Entonces, si aquí tengo 2, ¿qué debo hacer? Voy a indexar la lista en 2 más ese 1 para que me dé 2 más 1, 3 y obtengo la calificación. Por eso. ¿Sí quedó claro, Jocelyn? Eso va a depender de los ejercicios. En algunos casos necesitaremos más 1, más 2, en otros menos, en otros solamente el índice. Entonces va a depender mucho del ejercicio. Ok, muy bien, perfecto, chévere, gracias. Ahora sí, vamos con la solución. Dylan nos dice nombre de estudiante, input, perfecto. Validación, nombre de estudiante, in curso. If validación, sí, podrías hacerlo. Estudiante, lcurso.index, nombre, nota, lcurso tal, calificación. Ya, lo único que te falta es para mostrar la calificación, ¿no verdad? Porque nos dice muestre por pantalla cuál es su calificación final. Así que en calificación, en nota. Ah, sí lo hiciste, acá está. Y calificación, nota mayor o igual a 60. El estudiante tiene la calificación de nota. Ah, ya, perfecto, sí, sí, sí. El estudiante aprobó la materia. Ya. Ah, y ahí le estás poniendo, el estudiante aprobó la materia, true o false. Sí, podrías hacerlo. Sí, está correcto. Cualquiera de las dos formas es correcto. O sea, aquí podríamos haber hecho esto o lo que tú nos dices. Mostrar la validación directamente. El estudiante aprobó true o aprobó false. También. Solo que ya que estamos viendo condicionales, de una vez apliquemos para imprimir de manera personalizada, ¿no? Sí, está correcto, Dylan. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Vamos con el ejercicio 4 entonces. Ahora, este ejercicio también se podía hacer con listas paralelas. A lo mejor a alguien se le ocurrió, ¿sabe qué, profe? Separo todos los nombres en una lista, todas las calificaciones en otra y los trabajo como listas paralelas. Un poquito más insano. ¿Se puede? Sí. De hecho, tal vez yo lo hubiese hecho así. Pero ya depende de ustedes, pues, ¿no? Tendrían que hacer un proceso un poco más largo. Si quieren un reto, háganlo con listas paralelas. No difiere mucho, pero van a tener que entender ese concepto. Recomendación, practíquenlo con listas paralelas. Se los voy a poner aquí. Recomendación, reto. Hacer el ejercicio. Listas paralelas. ¿Cómo se separaría? Aún no veo eso. Ya, en listas paralelas, lo que hago es, las listas paralelas son bueno, perdón, son dos o varias listas que guardan relación sus datos. ¿A través de qué? De sus índices. Por ejemplo, vamos a explicar eso súper rápido antes de pasar al siguiente ejercicio. Yo tengo una lista de productos que voy a vender. Y aquí tengo, por ejemplo, no sé, cartas. Acá tengo, no sé, snacks. Acá tengo, no sé, ay, ¿cómo se llama esto? El Switch. Ya, para esos que se quedan. No sé si está bien escrito, supongo que sí. Para los que se quedan en el lago después de exámenes. Entonces, tengo una lista de productos. Y a lo mejor yo tengo una tiendita y quiero hacer un programa que calcule, por ejemplo, un total a pagar con todos los productos. Ah, entonces me faltaría una lista de precios. Precios. Ya, y acá tengo el precio, por ejemplo, el precio de las cartas que sea, no sé, 5,20. Acá el de los snacks van a ser 0,45. Y el del Switch, no sé cuánto valga, me voy a inventar, no sé, unos $3. Y a lo mejor también quiero llevar la cuenta del stock. Bueno, podrían poner una lista de stock y cosas así. Pero bueno, por ahora dejémoslo en dos listas. Las listas paralelas son dos o más listas que guardan relación entre sus datos. Por ejemplo, en este caso las cartas tienen este precio. El snack tiene este precio y el Switch tiene este precio. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan los elementos? El índice. Si se dan cuenta, las cartas tienen índice 0, al igual que el precio en esta lista, ¿no verdad? El snack tiene índice 1, al igual que su precio en la otra lista, y lo mismo el Switch, ¿no verdad?
Entonces, eso. Ustedes podrían separar esa lista, la anterior, ¿no? ¿Verdad? Para acá. Y tener una lista de estudiantes, el estudiantes, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, etcétera, estudiante N. Y acá las notas. Nota 1, nota 2, nota 3, etcétera. Y a partir de estas listas obtener la calificación. ¿Cómo le hacen? Bueno, ya les voy dando la pauta, pues. Ya tienen el estudiante ingresado. Entonces, si conocen el estudiante, por ejemplo, este de aquí, pueden conocer la nota. Ya saben cómo, ¿no? Igual yo les voy a pasar esta pizarrita para que ustedes vayan viendo, ¿no? Mi recomendación, háganlo. ¿Cómo van a separar esa lista? Les dejo ese reto para que ustedes sepan cómo separar la lista. No necesitan nada más de lo que hayan visto, no hayan visto hasta ahora, ¿ok? Con lo que han visto, pueden aprender a hacerlo. Entonces, les dejo eso como reto. Si alguien quiere escribirme por eso, pues yo encantado de responderles, ¿no? Entonces, listo. Vamos con el ejercicio 4. Ahora sí. Esperen que me llegó. ¿Qué cosa? Ya. No hay más que deba aceptar, ¿no? Ya todavía. Solicitudes. Ya no hay solicitudes. Muy bien, sigamos. Ejercicio 4. Simule un juego de adivinar una carta. Este es el que le dije que me cayeron bien y los puse porque esto lo di en mi curso, ¿no? Adivinar una carta. Para ello, usted cuenta con una lista de cartas desde el As hasta la K. Aquí me olvidé de cambiar esto. Déjeme cambiar esto. Ya. Ok. Una lista de cartas desde el As hasta la K. Y una lista de palos. Corazones, picas, diamantes y trébol. Su programa debe generar una carta aleatoria y solicitar al usuario por consola que intente adivinar. Muestre por pantalla si adivinó o no y la carta correcta en caso de no adivinar. El ejemplo de las dos listas, ¿verdad? L cartas tiene A, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta JQK. Y los palos que son, en este caso, los palos, pues, ¿no? En este caso, ¿cómo se dividen las cartas? Corazones, corazones negros o picas o espadas, diamantes o brillo y el trébol, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de ejecución. Siempre guíense con el ejemplo de ejecución. Tenemos adivinanza. Ingrese el valor, es decir, el número. Ingrese el palo, pica su ingreso y me dice no adivinó. Carta generada, es decir, la carta que tenía que adivinar era la Q de diamante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Verificar lo que hay ingresado, verificar la carta con la carta que se generó. ¿Ok? ¿Cómo haremos eso? ¿Alguna idea? Observaciones que hayan visto en el ejercicio, muchachos. Léanlo de nuevo si quieren. Me van avisando. Random, perfecto. Yo leo que ahí me dice aleatoriedad o aleatoria o al azar. Entonces lo primero que voy a poner es random. Y ojo muchachos, lo primero va a ser tenerlo al inicio, al inicio. Si ustedes están en una lección o en un examen y ven que van a trabajar con random, escríbanlo de primeras así, de primera. ¿Cómo trabajamos con random? Import, random, RDA. Profe, yo utilizo la otra. Bueno, from random, import todas las funciones o la función que necesites. Y ya está. Las dos son correctas. Si alguien no ha visto random, explico súper rápido. Random es un módulo que tiene funciones de aleatoriedad basadas en aleatoriedad, ¿no, verdad? Entonces nos permiten generar programas que trabajen con aleatoriedad o con cosas al azar, ¿no? Datos al azar, ¿no, verdad? Entonces, nada, eso. Como lo trabajamos con él, primero debemos importarlo. Como es un módulo, ya está cargado en la librería estándar de Python, no tenemos que instalarlo. Si trabajáramos con otras librerías, esas sí se instalan. Ya lo veremos en la parte de NumPy, si es que este semestre vemos NumPy. Entonces, y pues ya con eso ya podríamos trabajar. ¿Cómo aplicamos las funciones? Si utilizamos esta primera forma, tendríamos que poner rd punto y ya nos saldrán varias funciones de random.
Si trabajamos con la segunda, no hace falta poner R de punto, sino directamente ya la función. ¿Cuál les recomiendo trabajar? Eso depende de ustedes. Si prefieren ir viendo paso a paso y qué funciones tienen opcionales o sea, se quieren acostumbrar a algo, pues les recomiendo usar la primera, ¿la verdad? Entonces, y si son de olvidarse de poner el alias o importar así, no, si se olvidan de poner R de punto y luego la función, les recomiendo que utilicen la siguiente. Cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces sí, importamos random. Ahora sí, asumimos que tenemos estas dos listas. Ok. Y ahora, ¿qué debemos hacer? En nuestro ejemplo de ejecución, pues la adivinanza, pedir los datos y comparar con la carta generada. ¿Qué les parece si primero generamos esa carta? ¿Cómo generamos la carta aleatoria, muchachos? ¿Qué se les ocurre para generar esa carta aleatoria? Lo que dice acá, carta generada. Choice. Sí, podríamos hacerlo con choice. Quizás alguno diga random, podríamos también hacerlo a través de índices. Generamos un índice aleatorio o range. Depende de usted. Más rápido, choice. Sample, ya. Sí y no. Veamos qué pasa con sample. Choice o sample. ¿Cuál utilizar? Siempre me hacen esa pregunta. Diferencias entre choice y sample. Versus sample. ¿Qué hacen? Choice y sample obtienen un elemento aleatorio de una lista, o en este caso de un iterable, como puede ser un string. ¿Ok? Choice me escoge un solo elemento. Un solo elemento. Sample puede ser uno o más. Vamos a poner uno o más. ¿Ok? Uno o más elementos. Choice devuelve el dato en sí. El dato lo devuelve tal cual. Sample devuelve una lista con los elementos, con los datos. Es decir, choice me da el elemento y se guarda ese dato en sí. Si es un string, se guarda ese string. Si es un entero, se guarda ese entero. A diferencia de sample, que como va a tomar uno o varios datos aleatorios, me va a devolver siempre una lista. ¿Ok? Siempre una lista con los datos tomados. ¿Y qué más? Pues la mayor diferencia entre ambos es que choice se puede aplicar varias veces. Bueno, ¿y qué pasa? No me asegura, no me asegura, caramba, datos únicos, datos únicos. Sample, con sample siempre serán datos únicos. ¿Ok? Siempre serán datos únicos. Entonces, ¿cuándo utilizar sample? Si a mí me dicen, no sé, en un rango de números, tomen números aleatorios únicos, sample mucho más rápido que choice. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, escoger varios elementos y veo que no es necesario que se repitan, o me dicen deben repetirse, pues entonces lo mejor será utilizar choice. Además, choice lo puedo utilizar n veces, o sea, infinitas en una misma lista. Sample lo podré utilizar o podré tomar elementos de manera aleatoria hasta un máximo de la misma cantidad de elementos de la lista. Porque como no puede tomar elementos repetidos, si pongo más elementos de los que puede tomar, me va a dar un error. Entonces, gran diferencia. Entonces, ¿qué tendremos que utilizar aquí? Puede ser choice, puede ser sample, pero vamos a tomar un elemento de las cartas y un elemento de la lista de palos para construir la carta. Carta PC, vamos a ponerle. ¿Cómo la obtenemos? Primero va a ser el valor PC, y luego el palo, ¿no? ¿Cómo obtenemos el valor de la lista de cartas? Obtenemos un valor cualquiera, ya sea el A, el 2, el 3, la J, Q, la K. ¿Cómo lo obtenemos? L cartas, punto, perdón, rd, punto, choice, y dentro la lista
L carta, de donde queremos tomar un elemento, ¿no verdad? Listo. Ok, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Nos falta el palo, ¿no? Palo PC. rd.choice L palos. ¿Listo? Y ahora sí, generemos la carta. ¿Cómo generamos la carta? Nos dice que es el valor guión el palo. Entonces, ¿cómo construiría la carta? Ya tenemos el valor y el palo escogidos de manera aleatoria. Miren, vamos a mostrarlo por pantalla. Valor PC, palo PC. 6 de picas, as diamantes, 10 de corazones, 9 de trébol. Pero nos falta juntarlos, que esto sea un solo elemento. ¿Cómo podríamos juntar eso? Concatenación, perfecto. ¿Y cómo los concatenaríamos? ¿Cómo sería la concatenación? Valor PC más... Oye, cuidado, tenemos un guión. Más el guión más palo PC. Sí, está bien, Arlen, pero no te olvides que hay un guión. También tenemos que añadir el carácter guión. Bien, Dylan. Pero hay algo que deberíamos considerar. Analícenlo, chequéenlo. Tómense un ratito para pensar. O ya estaría completo. También se vale decir que está completo, ¿eh? Chequeen todos los posibles casos. Nada, muchachos. Muy bien, chequemos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el valor escogido de esta lista es el as? Se puede concatenar as guión el palo, ¿no? Por ejemplo, corazón. Pero ¿qué pasa si es un número? Estos son datos numéricos. ¿Y qué pasa si yo concateno un número con un string? Vamos a ver si aquí se escoge. Bueno, no. Pero aquí tenemos un problema. No podemos concatenar. ¿Por qué? Al parecer, el dato aleatorio del valor tuvo que haber sido uno de los enteros. Entonces yo no puedo concatenar un entero con un string. No puedo sumarlos. ¿Qué debería hacer antes? Transformar string. Perfecto. Entonces aquí mismo podría ser string, el valor, ahora sí, concatenar con el guión, ¿no verdad? Y concatenar con el palo. ¿Ya? Si imprimimos, ahora sí, carta PC. Ahí está. Y se concatena bien. Ya no tenemos esos problemas. Listo. Entonces, si es un string, pues no pasa nada, sigue siendo string. Y si es un número, se transforma a string. Ahora sí podemos concatenar. Otra forma es que ustedes lo hayan hecho, como les acabo de enseñar, dándole formato a la cadena. F, y aquí ponían valor PC, perdón, guión, y acá, guión, y acá, el valor de palo PC. ¿Ya? Y con esta forma, pues se olvidan de qué tipo de dato va a estar aquí porque se va a quedar como cadena. ¿Ok? Aquí ya se olvidan de qué tipo de dato es. Entonces, es una forma más como que rápida para no estar pensando en qué tipo de dato es y tal. Entonces, muy bien, ya tenemos la carta. Me falta solicitarle la carta al usuario. Ahora sí, print, adivinanza, ¿no verdad? Perdón. Perdón. Ahora sí, el valor ingresado o valor usuario va a ser input, ingrese el valor. ¿Ya? Y el palo ingresado va a ser lo mismo. Input, ingrese el palo. ¿Ya? Y al final creemos la carta del usuario. En este caso, noten que no voy a transformar el dato porque sea un dato numérico, sea las o la JQK, lo que me interesa es juntarlos para crear la carta. Carta de usuario.
Va a ser el valor ingresado más el guión más el palo. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo sabemos si el usuario adivinó o no? No, muchacho. ¿Cómo sabemos si el usuario adivina o no? De ahí está regaladísimo. Analizo las dos cartas. Analizo las dos cartas y bueno, pues, si el usuario ingresó o la carta que se le generó al usuario es igual a la carta que se generó con la PC de forma aleatoria, sí, exacto. Entonces adivina. Pero, ¿cómo nosotros verificamos que dos elementos sean iguales? Aquí, recuerden que un solo igual es para definir una variable. Asignar una variable, ¿no? ¿Verdad? Asignarle valor a una variable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, la carta al usuario, por ejemplo, o cualquiera de las dos, da igual. Carta usuario. Es igual o igual, ¿no? ¿Verdad? Exactamente igual a, dos veces igual, a la carta de la PC. Entonces, print adivinó, ¿no? Ahí sí, perfecto. Adi. ah, Caso contrario, si son distintas, o el if, las cartas son distintas, print no adivinó, ¿no? ¿Y qué más me falta? Me falta en este caso mostrar la carta generada. Carta generada, la carta PC. ¿Ya? Ingresa el valor 2, trébol. No adivinó, 6 de picas. Y voy a imprimir la carta nomás como que para saber. Carta PC, como para adivinar, para ver que todo se cumpla bien. 7, trébol. Adivinó. Perfecto. ¿Preguntas con el ejercicio? ¿Preguntas, muchachos? Bueno, vamos a finalizar con los ejercicios solicitados. Súper rápido. Ya solo quedan dos. Ninguno. Muy bien. Belleza. La parte de funciones sí es extensa, ¿eh? O sea, en la parte, o sea, si quieren leerla bien, bien, bien. La parte de asignación por valor, por referencia, parámetros por efecto, o valores o argumentos por efecto, o valores por efecto. Pero bueno, vamos a intentar abarcar. Entonces, esto sería el ejercicio 4. Vamos con los solicitados. Ahí está. Con los ejercicios solicitados. Nos dice, 1. Desarrolle un programa que solicite al usuario un número entero y calcule el producto de los dígitos pares. No los de índice par, los dígitos pares. Asuma que el número ingresado tendrá siempre tres dígitos. Es decir, siempre va a haber tres dígitos. ¿Cómo haríamos eso, muchachos? ¿No es una idea? Bueno, primero solicitemos al usuario, ¿no? Vamos a ver, aquí está el ejemplo. Déjenme ver acá. Copiar imagen. Vamos a pegar eso acá. Ahí está. Ingreso un número entero, tal, ¿no? Pero aquí obviamente cambia algo. Cambia que en este caso va a depender de la longitud y para eso tendríamos que utilizar bucles. Entonces, vamos haciendo. Input ingresa un número entero. Sí, perfecto. Primero solicitamos, ¿no? Número va a ser, o sí, número. Input ingrese un número entero. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora
debemos sacar los 3 dígitos. Siempre va a tener 3 dígitos. Aquí en el ejemplo, pues es distinto, ¿no? Yo les dije solicitados, pero parecido. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los dígitos. Dígito 1 va a ser... Ah, claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo intento poner número indexado en 0? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Todo bien? Si yo imprimo el dígito 1, me va a dar un error. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo no puedo como que indexar un número. Solo puedo indexar datos compuestos como los strings o las listas. Entonces, primero, input, y acá, a estos sí los vuelvo enteros. Ya, y vamos a copiar esto para dígito 2 y dígito 3. Y acá, 0, 1 y 2. Ahora sí, si yo muestro por pantalla, ahora sí, me va a quedar 1. Muestro, no sé, el 4, ¿no? Listo. Ahora sí. ¿Se entendió eso? ¿Sí, sí se entendió por qué hice eso? ¿Por qué no puse el link al inicio? Repito súper rápido, recuerden, no puedo hacer una... Sí, dígame, Erling. Ah, ya. No ha entendido, Cristian. Ya. Yo no puedo separar un número. Un número es tal cual lo que está ahí, ¿verdad? Lo único que yo puedo separar son las cadenas y las listas. Las cadenas, si tienen números, ¿no? Carácter. Tienen posiciones, perdón. Oh, ya se me fregó la punta de nuevo. Ah, me equivoqué. No pasa nada. 0, 1, 2, 3, etcétera. Pero los dígitos, por ejemplo, no sé, 20, esto no tiene índices, es un número, ¿verdad? Las listas también, los elementos guardan índices. Entonces, ya, por eso, en ese caso, no puedo poner int aquí, hacer el número entero y luego extraer los datos. No puedo hacer eso. Necesito sacarlo de una cadena y ya pues ahora sí convertir a cada uno de manera independiente. Mm. Muy bien. Entonces, ahora sí, sigamos. Tenemos dígito 1, dígito 2 y dígito 3. Nos dice que debemos hacer el producto de los dígitos pares. Es decir, solamente si este es par, si este es par y si este es par, ¿no? Entonces, a mí se me ocurriría aplicar una función, ya. Se me ocurriría aplicar una función. Entonces, en este caso, pues, va a quedar un poquito largo la solución con la multiplicación. Vamos a poner aquí total y va a ser 1. Vamos a empezar en 1. ¿Por qué vamos a empezar en 1? Este aquí va a ser mi resultado, mi producto. Vamos a ponerle producto. Y si el primer dígito es, por ejemplo, 4, como está aquí, 1 por 4, 4. Entonces tengo el resultado, ¿no? Si el segundo es, por ejemplo, 6, entonces aquí producto ya era 4, lo multiplico por ese 6, 24, y así. Entonces voy a empezar con 1 para que el primer dígito que cumpla, al multiplicarlo, me quede el mismo dígito, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, no, no, sí. Me bugueé. Segundo es todo, no sé. ¿Se entiende por qué puse esta variable? Vamos a verlo igual. Y a ver si a lo mejor se entiende mejor cuando lo vayamos haciendo en código. Entonces, sí, el dígito 1. ¿Cómo sabemos si un número es par? ¿Alguien sabe poner eso en código? ¿Cómo identificar si un número es par? Voy a suponer que no. Siempre hay que asumir el peor de los casos. Si el módulo es 0, pero módulo ¿con quién? Módulo con 2. Perfecto, sí. Exacto, con 2, sí. ¿Qué pasa? Para los que todavía no lo han cachado. Digamos, por ejemplo, 16 para 2. 16 es par. ¿Por qué? La división para 2 me queda 8. Es una división exacta. El residuo me va a quedar 0. 20 también. Divido para 2 y es 0, ¿no? Entonces, 5, por ejemplo, no es par. Y si lo intento dividir, aquí me va a quedar como residuo 1. Entonces, los números pares son aquellos divisibles para 2. ¿Y cómo sé que un número es divisible para 2? Porque su división es exacta y el residuo es 0. ¿Cómo obtengo el residuo? Con el módulo. En este caso, con el símbolo de porcentaje, ¿no? Entonces, o el operador de porcentaje. Entonces, si el dígito módulo con 2, el residuo es 0, entonces en ese caso significa que el dígito es par. Entonces, producto
le voy a multiplicar, ¿qué cosa? El dígito 1. Y vamos a imprimir por ahora producto, para que se entienda qué pasó. Entonces, voy a ingresar, así mismo, 4, 5, 7. Y me muestra 4. ¿Por qué? 4 es divisible para 2. Entonces ingresa y producto se multiplica con el dígito 1. ¿Cuál es el dígito 1? 4. 4 por 1, 4. Entonces por ahora tengo el primer producto. ¿Sí? ¿Se entendió? Belleza. Muy bien. Ahora, esto de acá, para hacerlo sencillo, no debería hacerse. O sea, no es una solución que debería aplicarse normalmente en FP. Pero esto mismo debo hacerlo para los otros dígitos. ¿Ok? Y les voy a explicar por qué y por qué no pongo el if, por si acaso. Alguien me va a decir, profe, pero fácil, le pongo el if. Vamos a explicarlo. Ya. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros sabemos que en las condicionales, si una condición se cumple, por ejemplo, si yo tengo un bloquecito acá de instrucciones, ¿no, verdad? Ahí está. Tengo mi bloquecito de instrucciones. If, ta, 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 ta. eh, Se me quedó una rayiza feísima ahí. Ah, ya se fue, ya se fue, ya se quedó ahí. Ya se quedó esa raya. Entonces yo tengo if, la condición, ¿no, verdad? Y mi bloquecito de instrucciones. Tengo un elif, digamos. Otra vez la condición, otro bloquecito de instrucciones. Tengo otro elif. Entonces, la condición y otro bloquecito de instrucciones y tengo un else. Entonces, ¿cómo es la jerarquía o cómo se trabaja esto? Y, o bueno, las condicionales siempre van a ir desde la primera hasta la última. Es decir, de aquí para abajo, para que se entienda. Entonces, si la primera condición se cumple, esta de aquí, entonces ingresa a esto y todo esto demás que hace, se tacha, no existe, no ingresa a esas condiciones. Por el contrario, la primera no se cumple. Bueno, entonces verifico la segunda. Si esta se cumple, entonces todas las demás, la anterior que ya no se entró, y todo esto de aquí para abajo, ya no se ingresa. Bueno, a lo mejor esta no ingresó, entonces vamos a la siguiente. Esta sí cumple, entonces esta de acá tampoco ingresa. Y si ninguna se cumplió, ahora sí ingresa al caso contrario. Ahora sí, como tenemos else, sí o sí va a ingresar a esto de aquí. Entonces, ¿por qué explico esto? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese puesto aquí el if? El if. Yo tengo, si el dígito 1 es par, se multiplica. Entonces, si este dígito era impar, sí o sí iba a pasar un else por acá. Entonces, aunque, ahora que lo pienso, ya, sí. Entonces, si era impar se iban a verificar las otras condiciones. Y no estaría mal, pero ¿dónde está lo malo? ¿Qué pasa si el dígito sí es par? Si el dígito sí es par, estas de acá no van a ingresar, no se van a evaluar estas condiciones. Entonces no se va a hacer el producto con los otros dígitos. Mira, 4, 6, 8. Perdón, 4, 6, 8. 4. ¿Por qué? Porque como solo se cumplió la primera, no ingresa las otras condiciones y no se hace la multiplicación con 6 y con 8. Entonces, por eso los evalúo de manera independiente. Mira, 4, 6, 8. Y ahora sí, 4 por 6, 24. Y por 8 me imagino que da 192. Vamos a abrir la calculadora. Y me da 4 por 6 por 8. 192. ¿Ok? Entonces, por eso lo evalúo de esta forma. Este ejercicio está planteado para que una de dos. O se trabaje bueno, la verdad es que sí, se trabaje con iteraciones, con bucles, que ya vamos a ver después. Y o se trabaje con funciones, crear una función que valide y multiplique de una vez. Pero bueno, entonces por eso, en este caso, la solución que se me ocurre es validarlo de manera independiente cada uno. Insisto, este tipo de soluciones normalmente, al menos aquí en la materia, no se van a utilizar. Siempre vamos a tener bloques con if, el if, else. ¿Ok?
Muy rara vez puede que utilicemos dos if así. Pero ya así bastantes if, no. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Por si acaso alguien diga, vaya a utilizarlo en alguna lección o algo y van a decir, ah, es que lo vi en una ayudantía, profe, y vi que ponía así. No, en este ejercicio en particular, porque este caso lo amerita. Por eso decía, por eso te pregunté, ¿ya han visto iteraciones? Porque este ejercicio está para iteraciones. Ya, todo claro. Bueno, supongo que sí. Y ahora sí, para finalizar, porque ya faltan 10 minutos para las 8, vamos con el ejercicio 2. Cree la función. Bueno, no hemos visto funciones, así que lo vamos a hacer en programa principal, ¿ya? Muchas gracias. Ah, ya. Chévere, chévere. Me alegro que lo hayas entendido. Pero ya cuando veas bucles, vas a ver que este ejercicio sale en menos líneas con un for. Ok, vamos con el ejercicio 2. Nos dice, o el punto 2. Cree la función mayores 2 que recibe una lista de 4 números y retorna la suma de los dos mayores. No hemos visto funciones, no nos da tiempo para revisar funciones, pero hagámoslo en programa principal. En programa principal. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Ya. Recibe una lista. Digamos que supongamos que tenemos una lista L ahorita. No sé. Perdón, 50, 20, 100, 78, 4, 80, 7. Ya, me dice que de esa lista, cualquiera, puede ser ahorita esta, puede ser otra, ¿verdad? Me dice, retorne, o bueno, en este caso, me dé la suma de los dos mayores. ¿Cómo obtenemos los dos mayores? Hay muchas formas, la verdad. Si viéramos for, podríamos hacerlo con for, pero no es necesario. Podríamos hacerlo sin for también, pero tendríamos, si hay muchas formas, hay muchas formas. ¿Alguna que se les ocurra? Usar max. Sí, una opción sería esa, pero ¿qué hacemos con el segundo mayor? En ese caso, como les digo, tendríamos, es lo que corté, tendríamos que utilizar dos veces el mismo proceso. Vamos a hacerlo con max primero, y luego vemos el segundo caso, que van a ver que se van a reír. Lo sencillo que es. Vamos con max. Obviamente el mayor de todos va a ser L max, L números. Muy bien, obtengo el mayor uno. ¿Cómo obtengo el segundo mayor? Ah, ¿vuelvo a utilizar max, profe? No, si vuelvo a utilizar max, por ejemplo aquí, me daría 100 y otra vez 100, mira. Mayor 2, max, eh, L números. Y vamos a imprimir los dos. Mayor uno, coma. Ah, caramba. Mayor 2. Ahí está. 100 y 100, ¿ves? ¿Cómo obtengo entonces eso de ahí? Bueno, pues aquí tendría que, si utilizo max, pues hagamos lo siguiente. ¿Qué te parece si, bueno, una vez obtenido el mayor de todos, elimino ese mayor? Si elimino este mayor, ¿qué me quedaría? 50, 20, 78, 4, 87. Me quedaría justamente el segundo mayor. Si vuelvo a utilizar max, ahora sí sacaría el segundo mayor, ¿no verdad? Se utiliza pop para almacenar, exacto, sí. Y luego usar de nuevo max serviría así. Podrías utilizar pop, pero pop o pop extrae con un índice. Y aquí con max no estamos trabajando con índices, sino con valores. ¿Cómo eliminamos con valores? Lnúmeros.remove. Pop es con índices, remove es con elementos. Y eliminamos mayor uno. Ahora sí, extraemos. Y mira, ahora sí ya me quedan 100 y luego 80. Elimino ese 100 y ahora lo que me va a quedar, si vuelvo a sacar max, es el segundo mayor. Y luego imprimo la suma de ambos. Esa es una opción. Si lo querías hacer con pop, obtenía el máximo, obtenía el índice, punto pop, ¿no verdad? Y ya está. Y obtenía el siguiente. Pero era un proceso innecesario el utilizar pop. Tenía remove. Otra forma. Otra forma. ¿Qué otra forma podemos hacer? Podríamos aplicar lo siguiente. ¿Qué te parece si ordeno la lista? L ordenada va a ser
perdón, la lista ordenada va a ser LNúmeros.sort. Profe, yo utilizo sorted. Ah, ya, entonces, LOrdenada, sorted, LNúmeros. Sort no devuelve nada, ordena esta misma lista, o sea, la misma variable. Y sorted me da una copia con la lista ordenada. Se acabó la diferencia. Entonces, una se almacena, la otra no. Entonces, tengo la lista ordenada. Sorted y sort ordenan de menor a mayor. Como quiero la suma de los dos mayores, obtengo los dos últimos números. Últimos dos, con replace se puede... No, replace es de cadenas. Replace es solo de cadenas, cadena.replace. En listas no existe eso. Entonces, en este caso, con sort, ordeno de menor a mayor u ordeno de mayor a menor como ustedes quieran y obtengo los últimos dos en caso de ordenar de menor a mayor. Si ordenara de mayor a menor, obtengo los primeros dos. Entonces, el ordenada, ¿y cómo obtengo los dos últimos? De menos 2 hasta el final. ¿Ya? Y al final sumo eso. Print la suma de eso de ahí. Y me va a dar lo mismo. 180. Que lo que va a hacer, se va a ordenar y me quedaría 4, 7, 20, 50, 78, 80 y 100. Como quiero los dos últimos, serían 100 y 80 de esa lista. Y esto sería una lista. Sumo esa lista y ya tengo el resultado. Podría haberlo hecho de mayor a menor y obtenía los dos primeros de 0 a 2 y aplicaba lo mismo a la suma. ¿Ya? A la final, si ya vieron funciones, ¿cómo se haría esto? Return eso de ahí, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas con el ejercicio? Ya como les dije, replace es solo de cadenas. Mucho cuidado con las funciones que aplican. Chequeen el drive, pues, ¿no? Para saber qué funciones son de qué cosa. Muy bien. No hay pregunta entonces. Ok, entonces, ahora sí, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Ya les voy a pasar esto de aquí, que acabamos de revisar, y el código, pues, ¿no? Ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia, muchachos. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. No les prometo nada, ya les dije, porque va a depender de cómo esté yo con mis responsabilidades, con lo de las prácticas y tal, y con la chamba. Entonces, nada, chicos, éxitos, sigan practicando, revisen el material, revisen la descripción del grupo, tienen las clases, tienen el drive, y pueden consultarme cualquier cosa. Tienen el grupo para escribir, no tengan miedo, nadie va a juzgarlos por a querer aprender. Entonces, éxitos, chicos, cuídense, chao, chao. Muchas gracias.